Pues muy bien, muchas gracias. Gracias en primer lugar por esta amable invitación a participar en este foro y para charlar un rato con todos ustedes. Como comentaba Julio, querían que hablara un poco de la crisis. Esto no estaba muy previsto y por eso no tengo muchas transparencias de la crisis. La verdad es que, pero me ha tocado en el fondo pensar y reflexionar mucho en mi vida interior y también en mi vida actual sobre la crisis. Entonces, si os parece, dedicamos un poquito a hablar de la crisis. Si veo que me extiendo mucho en el reloj de mi compañero, pues pararé y hablo un poco de lo que tocaba, que era hablar un poco del ministerio y de para qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer en una administración en el fondo? Que es la pregunta cuando no hay dinero. Si realmente tenemos algo que hacer o esto se ha acabado, ¿no? Y yo creo que, a ver, para hablar de la crisis y para entender lo que está pasando, es bueno recordar dónde nació esto, ¿no? ¿Cuál es el origen de dónde estamos? Si recordáis el origen de dónde estamos, esto nace la crisis, y voy a intentar no ser pesado, que a veces no es fácil. Si recordáis, hay una crisis financiera muy importante que tiene su origen, bueno, pues como sabemos todos, en las hipotecas subprime y toda esta historia no la conocemos bien, pero que en España tiene un condicionante muy significativo. España, y eso yo creo que hay un consenso bastante unánime por parte de los economistas, hubiera llegado a la crisis exactamente igual, sin Lehman Brothers y sin la subprime, de lo que hemos llegado. Probablemente hubiéramos llegado a otra velocidad y probablemente la crisis fuera un poco menos acusada de lo que ha sido. Pero la crisis en España tiene un origen básicamente estructural. Es decir, nosotros teníamos unos componentes, unos elementos que formaban nuestro tejido productivo que no podía aguantar más. Yo recuerdo un profesor que yo tenía hace unos años, cuando intentaba explicar o cuando había que hablar de la crisis, siempre decía lo mismo. Mira, la crisis son un conjunto de errores. La crisis no tiene un origen divino, no es porque los ciclos, por supuesto que hay ciclos, pero detrás de una crisis hay unos cuantos errores y los errores hay que, de alguna manera, resolverlos, hay que purgarlos. Y yo creo que en nuestro caso es muy claro. Nuestro error es que, por motivos que probablemente no vengan al caso, si queremos no hacerlo relativamente breve, nosotros tuvimos un sector de la vivienda hipertrofiado, que se hizo enormemente grande. Pensar que tenía un origen que era real, es decir, nosotros, recordar, esto ahora cuesta verlo, ¿no? Pero España necesitó dar hogar a muchas familias pues que no lo tenían. O no lo tenían porque éramos los del baby boom que necesitábamos buscar una casa, o porque éramos familias distintas o nuevas formas de familia, como iba apareciendo, pues aparecía cada vez más personas que vivían solas o personas que se habían divorciado, o éramos un inmigrante de esos de los 500.000 o 600.000 que entraba. Y la economía, en el fondo, funciona razonablemente bien. La economía, cuando hay un problema de escasez, se enciende un faro, como sabéis muy bien muchos que estáis aquí, que son los precios, y que llama a que la gente dedique recursos. Es decir, lo que ocurrió es que, básicamente, en el sector de la vivienda, la gente vio que había una enorme oportunidad de ganar dinero. Y esto, insisto, esto está muy bien. La economía funciona así. Es decir, la economía me manda la señal de usted puede ganar en este sector, métase. Y efectivamente es lo que ocurrió. Lo que pasa es que, como suele ocurrir también, la frenada pues se nos pasó. Es decir, igual que le ocurrió a los Estados Unidos con el .com, metes muchos recursos, pero los últimos que entran ya se han pasado, ¿vale? Y aquí nos pasamos abundantemente. Insisto en que aquí detrás de esto pues probablemente habría muchas razones y yo creo que, insisto, no creo que sea esencial. Pero teníamos, por tanto, un montón de decisiones erróneas que hemos arrastrado hasta básicamente la semana pasada, hasta este viernes. Es decir, para entender lo que pasó en el Consejo de Ministros del pasado viernes hay que tener en cuenta su origen. Es decir, cuando el Consejo de Ministros decidió que los bancos tenían que proveer significativamente el ladrillo sano, lo que estaban haciendo es intentar que asumieran alguien esos errores que se cometieron hace unos años. Porque todos sabemos que el ladrillo sano no es más que, en buena medida, refinanciación que se ha hecho a promotores y, en general, a personas vinculadas con el sector de la vivienda para no tener que entrar en mora todos esos créditos que tenían concedidos. El Gobierno lo que está intentando con esa medida, de alguna forma, es intentar que tú no lo reconoces, pero tú por lo menos me lo provees de cara a que los mercados puedan pensar que esto ya, de alguna manera, está cubierto.
y ese posible agujero que tienes en tu balance, por lo menos lo tengas provisto. Por tanto, yo creo que entender, es decir, 4 años después tenemos que hacer esto y probablemente podríamos discutir, si queréis, si hemos tardado mucho en tomar la decisión y a lo mejor a algunos hasta os podía dar la razón. Pero en el fondo ese es el origen. El otro origen de esta crisis, que es lo que los mercados nos están penalizando, es que los mercados no ven que España pueda crecer en los próximos 5 años. Esto es lo que se está descontando hoy. El hecho de que la gente hoy baje la bolsa por intentar fijar pasado y presente, ¿vale? Esto de que la bolsa esté hoy bajando y lleve muchas fechas bajando, es porque la gente que debería invertir, si pensara que hay una oportunidad de ganar dinero en los próximos 2 años, se quedaría en la bolsa. La gente que se está yendo es porque piensa que esto mala pinta tiene una temporada. ¿Por qué tiene mala pinta? Y volvamos de nuevo a los fundamentos. Esto tiene, en buena medida, tiene mala pinta porque la economía española se ha adaptado poco a la globalización, que al final es el origen de esta crisis. El origen de esta crisis no es Lehman Brothers, el origen de esta crisis, al menos, mi opinión personal, esto si viniera otro seguro contaría otra cosa, ¿no? El origen de la crisis no son las subprime. El origen de la crisis es la aparición de una serie de países que llamamos países emergentes, básicamente China, básicamente India, básicamente Brasil, que hacen lo que hacemos nosotros básicamente igual de bien, pero bastante más barato. Y eso genera unas fuerzas telúricas en toda la economía porque hay sectores completos que dejan de ser competitivos y que de alguna manera tenemos que reformar. Nosotros como país no podemos seguir produciendo juguetes porque los chinos los van a producir más baratos y mejores. Podremos producir juguetes de mucho valor añadido y, por tanto, con un gran componente tecnológico y con mucho capital humano detrás. Pero intentar competir con el chino en la producción de pistolas de agua, estamos muertos, no hay posibilidad, no hay nada que hacer. Y lo mismo nos ocurre con el calzado, lo mismo nos ocurre con casi todo. Es decir, han aparecido nuevos agentes internacionales que son capaces de hacer lo que nosotros y hacerlo mucho mejor. Y, por tanto, nosotros tenemos que aprender a hacer nuevas cosas. Y hago aquí un pequeño paréntesis. A ver, se ha criticado mucho durante muchos años la burbuja y las políticas que llevaron a la burbuja, ¿vale? Financiera, de vivienda. Yo aquí simplemente quiero, por simplemente llevar la contraria, poner de manifiesto que España se especializó en hacer una serie de cosas que eran lo que España podía hacer mejor con el capital humano que tenía. España no tenía abundancia de ingenieros de telecomunicaciones, ni ingenieros bioquímicos, ni una formación profesional espectacular. España tenía, con todos mis respetos, poligoneros. Es decir, yo a veces hay algunas películas españolas que me gusta verlas simplemente porque me parece que reflejan bastante bien la realidad de nuestro país. Y a veces tenemos una idea de que nuestro país, pues somos todos gente que hemos estudiado, hecho doctorados, no sé qué. Nuestro país es un país en el que 1/3 de la población tiene fracaso escolar. Muchos esos son unos cuantos, pero es que hay otros muchos que no es que tengan fracaso escolar, es que no terminan su bachillerato. Y hay otros muchos que hacen una carrera en centros que le llamamos carrera universitaria por quererle llamar de alguna manera, pero eso se parece más a un estudio de grado medio, ¿vale? Y eso, ahora que estamos, por decirlo así, en la parte buena, nosotros no tenemos un sistema educativo que genere una excelencia en capital humano, y esto lo sabemos. Nuestro PISA nos cuenta todos los días que el nivel de educación de este país es parecido al de Malasia. Por tanto, con una formación en capital humano relativamente mediana, lo que mejor podíamos hacer lo hicimos, que fue hacer pisos y atender a los turistas. Pensar que mientras que España crecía enormemente, teníamos 2 vecinos, Italia y Portugal, que no crecían nada. Es decir, que desde su incorporación en el euro, prácticamente su crecimiento era de medio punto o 1 punto, es decir, crecimientos estadísticamente poco apreciables. Por tanto, es verdad que la burbuja nos ha llevado donde nos ha llevado, también es verdad que hemos tenido, gracias a la burbuja, 14 años de crecimiento y aprovechamos el capital humano que teníamos. Por tanto, al punto al que quiero ir es que, bajo mi opinión, nuestro país necesita llevar a cabo todas aquellas reformas estructurales
que le permitan competir en un mundo que es completamente distinto del que había hace 20 años. Eso significa una reforma laboral en condiciones, porque necesitamos dotarle de flexibilidad y, sobre todo, necesitamos atraer aquí al mejor capital humano, porque tenemos que hacer cosas de mucho valor añadido. Y, por tanto, necesitamos que a nuestro país, a Navarra, a todas partes, venga gente muy buena. A mí me gusta contar siempre lo de los futbolistas. Sabéis que los hombres somos nos gusta el fútbol, ¿no? Y llama la atención la gran calidad que tiene la Liga Española. Y uno puede pensar, ¿y esto por qué ocurre? ¿Por qué tenemos tan buenos jugadores en España? Uno podría pensar que esto se debe a que, no sé, a que nos gusta mucho el fútbol, a que el tiempo es muy bueno. Yo no me creo nada de esto. Los economistas no creemos en las explicaciones culturales, creemos en las explicaciones de los incentivos. Y la explicación de los incentivos es que España ha tenido durante muchos años el sistema fiscal más favorable para los futbolistas. Y en España pagaban menos los futbolistas, por la famosa ley Beckham, el célebre jugador del Madrid, que tenían los italianos. Y los italianos, que eran listos, se quejaban de esto. Y decían, se quejaban a su país y decían, oye, los españoles nos están ganando porque tienen un mejor sistema fiscal para los futbolistas. Sabéis que los futbolistas, en lugar de pagar el 56 o lo que diga la calculadora esta que tienen aquí organizada, pagaban máximo un 35. Daba igual, si ganabas 10 millones de euros, pagabas también un 35, era lineal. Y claro, los jugadores al final, como todos, cuando le hacían el paquete y le decían vente al Real Madrid, pues además de que ganas muchas copas y es muy bueno, es que vas a pagar menos impuestos. Y la gente, claro, pues venía. Y por eso tuvimos muy buenos jugadores y personalmente creo que esto explica también por qué ganamos la Eurocopa y ganamos el Mundial. Porque aprendimos de los buenos, porque uno suele aprender, el primer paso de la innovación es la imitación. Cuando ves lo bien que juegan el jugador mejor, pues tú lo haces igual, aprendes cómo lo hace y terminas ganando. Bueno, lo que quiero decir con esto es, nosotros, el punto al que quiero ir es, ¿nosotros saldremos de la crisis? Sí. Saldremos de la crisis cuando llevemos a cabo todas las reformas estructurales necesarias para hacer este país tan productivo como Alemania. Porque esto es la unión monetaria. La unión monetaria, sabíamos, y aquí entro en un minuto en el tema del euro, la unión monetaria nos habían contado la parte buena. Y la parte buena de esta historia de la unión monetaria es que éramos como los alemanes. Y, por tanto, nosotros atrajimos cientos de miles de millones de euros, no sé si me he pasado, de capital, porque la gente pensó que España era como Alemania y además se ganaba dinero. Es decir, España tenía el mismo riesgo que Alemania. Recordar que nuestra prima de riesgo durante un tiempo no existió, era cero, ¿vale? Ahora que estamos en 500 puntos básicos, ¿no? Durante mucho tiempo fue cero. Lo cual le estaba mandando la señal al inversor de que el riesgo de España era el mismo riesgo de estar en Frankfurt, pero el rendimiento de España era del 8% a tu inversión y el de Frankfurt del 2%. Y entonces los alemanes incluso cogían su dinero y te lo traían a España. Esto era la parte buena y esto no había ocurrido, yo diría, en siglos, porque nosotros no hemos tenido una moneda tan potente como la alemana probablemente desde los ducados, ¿vale? No hay. La peseta era una moneda bastante virriosa que teníamos y que la gente pues, consideraba un poco de segunda categoría en Europa. Pues bien, esto tiene la parte buena. La parte que nadie nos contó es que para que esto funcionara teníamos que ser eso que los economistas llaman técnicamente un área monetaria óptima. Es decir, teníamos que tener las mismas condiciones que tenían que tener de productividad los alemanes. Si no, inmediatamente se iban a producir divergencias. Y eventualmente, si se producían esas divergencias, tendría que haber la suficiente movilidad